Bueno, continuamos con Pensamiento Crítico y como le había anunciado tenemos la presencia de Raúl Katz, experto y consultor de telecomunicaciones y tecnología mundial. ¿Con quién vamos a hablar? ¿Qué está pasando en Latinoamérica en relación a estos temas, ecosistema y economía digital en América Latina? Raúl, gracias por estar con nosotros y haber aceptado nuestra invitación. Bueno, esto de ecosistema y economía digital puede sonar definitivamente novedoso, pero mucha gente de pronto no lo entiende. Dice, ¿qué es esto de ecosistema y economía digital? Más aún en América Latina, donde las brechas con los mundos más fortalecidos económicamente, insisto, no me gusta llamarlos desarrollados, porque quienes se desarrollan a costa del ecosistema mundial, le pongo un signo de interrogación. Pero hay una brecha en América Latina. ¿Cuál ha sido la evaluación? Claro, empecemos por definir qué es lo que es el ecosistema digital, que en realidad nosotros lo definimos en función de tres dimensiones, digamos, lo que nosotros llamamos la digitalización del consumo. Es decir, cómo nosotros como individuos nos articulamos con el Internet, con las tecnologías de información y comunicación para acceder a contenidos, entretenimiento, comunicarnos entre sí, llevar adelante compras de comercio electrónico, gobierno electrónico y demás. Eso lo llamamos la digitalización del consumo. La segunda dimensión es lo que llamamos la digitalización de procesos productivos, es decir, cómo la matriz productiva, las empresas asimilan todo este conjunto de tecnologías para aumentar su nivel de productividad, su nivel de eficiencia. La tercera dimensión es lo que está del lado de la oferta, es decir, todas las empresas que proveen este tipo de plataformas tecnológicas para que tanto los consumidores como las empresas puedan utilizarlos. Ahora bien, ¿dónde está América Latina en función de esas tres dimensiones? El primer factor que es importante de reconocer es que cada vez estamos viendo que el consumidor latinoamericano, el internauta latinoamericano, se está asemejando más desde el punto de vista de patrón de consumo, patrón de comportamiento, a lo que estamos viendo en los países más avanzados. Hoy en América Latina la adopción de Internet, la penetración de Internet de manera regular es de alrededor del 54% de la población latinoamericana. Un indicador importante dentro de un proceso y tendencia. En tendencia y se está acelerando de una manera exponencial. Pero ahora el tema pasa, en esto que estamos hablando también es el nivel de comportamiento, es decir, la matriz de comportamiento y del interés del Internet, ¿qué estamos consumiendo? Es decir, por un lado, si nos estamos pareciendo al cibernauta de los países desarrollados, estamos convirtiendo cibernautas en medio de una sociedad de consumo digital, o ¿hay algún tema de acceso que esté enganchado a ese desarrollo en la matriz productiva? Bueno, ahí hay dos temas fundamentales a enfatizar. El primero es que desde el punto de vista de los contenidos, aplicaciones e información, que este 54% de la población está accediendo, la gran mayoría de los mismos han sido desarrollados afuera de las fronteras de América Latina. Esto nos viene de los proveedores globales, estoy hablando de Facebook, estoy hablando de Google. Naturalmente, plataformas que han sido traducidas al español, que dan la posibilidad que contenidos de la región sean subidos a esas plataformas, como ocurre en el caso de Facebook, como ocurre en el caso de Google. Pero, sin embargo, desde el punto de vista del mapa cognitivo, desde el punto de vista de cómo nosotros nos relacionamos con esas plataformas, fundamentalmente los productos o los sistemas más importantes han sido desarrollados afuera. Y esto, para mí, es un problema. Es un problema desde el punto de vista económico, obviamente, porque de alguna manera la posibilidad que tenemos nosotros como latinoamericanos de agregar valor económico a esta dimensión del ecosistema digital está limitada porque desde el punto de vista del consumo todavía estamos consumiendo los productos que nos vienen de afuera. Exactamente. Ese es el primer... Pero hay un tema estructural. Esas plataformas se han podido crear por las facilidades de financiamiento para poderlas crear, que son limitantes y barreras tremendas en Latinoamérica. Hay dos barreras fundamentales. La primera es, como usted menciona, las economías de escala. Hoy por hoy, cuando yo sumo el nivel de inversión de Google, Facebook y Amazon, estas tres están invirtiendo desde el punto de vista de investigación y desarrollo aproximadamente lo que todos los gobiernos de América Latina están invirtiendo desde el punto de vista de desarrollo de productos digitales. O sea, tres empresas. Estamos hablando de 20.000 millones de dólares pura y exclusivamente en investigación y desarrollo. Están las asimetrías existentes, ¿no? Y la segunda barrera, que es fundamental en este tipo de plataformas, en este tipo de, digamos, de servicios, es lo que se denomina efectos de red. Efectos de red son las economías de escala por el lado de la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que en la medida de que hoy existen en Facebook
a 1.400 millones de miembros de la red social a nivel mundial, es muy difícil desplazar, es muy difícil competir. Es muy difícil competir con Google, que tiene fundamentalmente una posibilidad de entregar publicidad digital a un nivel mucho más eficiente de lo que puede ser una plataforma desarrollada en América Latina. Pero ahí se me plantea un gran signo de interrogación, Raúl. Seguimos entonces frente a una gran sociedad de consumo y no estamos haciendo o no podemos penetrar o construir esa gran sociedad de pensamiento, esa gran sociedad al amparo de un contenido que genere conocimiento, que esté enganchado el adquirir o acceder a ese conocimiento para hablar de desarrollo realmente, sobre todo en Latinoamérica. Sí. Es decir, ahí hay un tema cultural, hay un tema educativo y hay un tema de visión de desarrollo como sociedades latinoamericanas. Absolutamente, y ahí hay una responsabilidad de los gobiernos latinoamericanos para articular esa visión. Yo no creo que las posibilidades estén perdidas. Yo pienso que América Latina todavía puede retomar una ventaja. Lo que pasa es que hay que elegir los nichos donde nosotros nos vamos a articular, y lo estamos viendo ya. En comercio electrónico, por ejemplo, América Latina hoy tiene una posición predominante. Los sitios latinoamericanos, sea Mercado Libre, sea los sitios brasileños, es decir, que estamos menos dependiendo de lo que nos produce Amazon, los que nos provee Alibaba desde China, y ahí tenemos una posición dominante. La segunda es en todo lo que es contenidos de video. Ahí las plataformas latinoamericanas tienen una posición muy importante, pese a que siempre estamos hablando de Netflix. El hecho es que Netflix tiene alrededor de 5 millones de abonados, pero cuando yo miro Claro Video, cuando yo miro algunas de las plataformas desarrolladas en nuestra región, ahí tenemos una posición muy importante, estamos ganando cuota de mercado. ¿Por qué? Porque los contenidos que nosotros podemos desarrollar interesan más al consumidor latinoamericano. Pero ya se marca una tendencia en ese sentido de poder que Latinoamérica está ingresando a ese mundo, ¿ya hay una tendencia? Definitivamente, definitivamente. Y si nosotros aprovechamos el hecho de que hoy alrededor de 550 millones de individuos manejan el español, eso nos da a nosotros una posibilidad, un mercado cautivo, si se quiere, fundamental. Hay un potencial tremendo. Sí. Ahora, a ver, la economía de escala es fundamental. Sí. El problema es que en Latinoamérica y el Caribe no hemos entendido que hay que trabajar en esa economía de escala. Pero si comenzamos a seguir trabajando de forma individual y cuando nos juntamos ni siquiera reconocemos las simetrías, entonces va a ser bien difícil poder trabajar en esa economía de escala. Entonces, para hablar en términos prácticos de la integración regional y dejar los términos retóricos que les gustan a los políticos para lucirse, la integración en términos prácticos debería estar apuntado a establecer políticas públicas comunes y a establecer niveles de financiamiento comunes para tener ese potencial y ese poderío de recursos para poder desarrollar todo esto. Sin embargo, seguimos hablando y no hemos comprendido que es el momento de la acción. Sí. Yo veo en realidad, justamente en términos de lo que usted plantea, que la responsabilidad fundamental acá es de carácter institucional, que es la política pública, pero no solamente desde el punto de vista de la formulación de la política pública, que dice, este es nuestro objetivo, sino también desde el punto de vista de centralización de las entidades que están desarrollando políticas públicas, en términos de, por ejemplo, lo que existe en Ecuador, de un Ministerio de Telecomunicación y Sociedad de la Información, pero una unidad central que esté dictando los objetivos, de un poder ejecutivo que asuma que la economía digital es un factor fundamental de desarrollo económico. Hoy, el ecosistema digital representa alrededor del 5% del Producto Interno Bruto. Entonces ya, para nosotros, tenemos que comenzar a integrarlo en las estrategias de desarrollo económico a largo plazo. Y en ese sentido la articulación no solo debería, pregunto, ser de parte del Estado a través de los gobiernos, sino que habría que articular con el sector empresarial, con la academia y con otros sectores que apuntalen todo esto. Totalmente, y hay responsabilidades también del sector privado. Sobre todo la gran empresa latinoamericana todavía no está innovando a ritmos de lo que tendría que innovar para comenzar a ser competitiva a nivel mundial. Los informes del Banco Mundial reflejan un tema traumático cuando uno lee el indicador de inversión de Latinoamérica para temas de proceso de innovación en relación a otras regiones. Sí. Y ya para terminar, Raúl, ¿ha hecho una evaluación del Ecuador? ¿Cómo estamos? El Ecuador está a una escala latinoamericana desde el punto de vista de la digitalización del consumo. Desde el punto de vista de la digitalización de procesos productivos, todavía hay terreno por cumplir. Pero esto ocurre para el resto de América Latina.
Quizás Chile y Colombia están un poco más avanzados desde el punto de vista de digitalización de la producción, pero todavía, y uno de los problemas fundamentales en la digitalización de la producción es cómo llevar a las pymes. La pequeña y mediana empresa todavía no tiene esa capacidad de innovar, de adoptar tecnología que la puede tener una gran empresa. Entonces, en la medida que la pequeña y mediana empresa representa alrededor del 80% de la matriz productiva, ¿cómo hacemos que esas pequeñas y medianas empresas comiencen a tecnologizarse? Y ahí es donde uno comprende, porque esas son las grandes generadoras de empleo, pero sin embargo son las que más barreras tienen para entrar a esa era de digitalización. Totalmente. Raúl, ¿algún mensaje en relación a este tema? No, fundamentalmente que lo que yo estoy viendo es que Ecuador está asumiendo, hay un liderazgo, hay una centralización institucional y ahora es, como usted dice, plantear las políticas públicas y ponerse a trabajar. Sí, y el tema financiamiento de pronto, le pregunto, y con esto terminó Raúl, ¿el mercado de capitales podría ayudar a avanzar más en este tema? Absolutamente. El capital de inversión en este sector es, como yo digo, es una gota de agua en relación a las necesidades. El conjunto de América Latina está recibiendo capital de riesgo de alrededor de 400 millones de dólares. Eso no es nada. ¿Cuánto me dijo? 400 millones. No es nada con respecto a lo que necesitamos. ¿Va? Raúl, muchas gracias por compartir con nuestros televidentes este análisis de cómo está comportándose América Latina frente a un gran reto, que es una realidad, por más que no querramos. El mundo está globalizado y esto es una herramienta de la globalización. Ineludible. Gracias. Y para ustedes, amigos televidentes, son insumos para generar pensamiento crítico, para que usted y yo tomemos conciencia hacia dónde queremos mirar. Yo los espero el día de mañana. Un fuerte abrazo.